Muy buenos días, Olga, Ernesto, Juan y a todos los que nos ven. Eh, Cuando pensamos en la libertad en Cristo, pues seguramente estamos recordando algunas cosas en las que estábamos esclavizados, ¿no? En las que estábamos amarrados. Y cuando vamos a la palabra de Dios, pues encontramos muchos momentos históricos donde el pueblo de Dios estuvo esclavizado, ¿sí? Estuvieron esclavos físicamente en Egipto y en Babilonia, pero estuvieron esclavos espiritualmente en ese lugar donde el Señor les había dado la promesa. Les había prometido a Abraham, a Jacob, a todos los grandes patriarcas que les iba a dar un lugar especial. Ellos llamaban la Canaán terrenal. Y cuando Dios influyó para que ellos vinieran a esa Canaán terrenal, pues ahí, aunque estaban libres aparentemente de la esclavitud, volvieron a caer, pero ahora en una esclavitud espiritual, ¿sí? En una esclavitud en la que, aunque físicamente estaban libres, espiritualmente habían decidido depender de otros dioses, escuchar lo que las naciones hacían, y su vida espiritual fue llevándolos a ese cautiverio en el cual repitieron otra vez. Alguien dijo por ahí que nosotros nos hacemos esclavos porque una vez que fuimos esclavos nos acostumbramos a ser esclavos. Y entonces la esclavitud viene a ser una condición de nuestra mente también y de nuestro espíritu. Decidir permanecer esclavos porque así hemos sido toda la vida, probablemente, o porque así nos hemos acostumbrado ya. Pero pues, la palabra de Dios es clara cuando habla acerca precisamente de esa libertad. Y hoy quiero compartir con ustedes del libro de Juan, capítulo 8, precisamente ahí donde Jesús habla acerca de esa libertad. Y dice el versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, porque había judíos que no creían en él. Había judíos que muchos de ellos estaban en el liderazgo y se habían acostumbrado a esa esclavitud, a las malas prácticas, a las prácticas que los apartaban, a la manipulación de algunas teorías o hábitos en la vida de los creyentes. Y entonces esos que habían creído, Jesús les habló y les dijo, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Es decir, la permanencia en la palabra de Dios es la base para la vida que nosotros queremos llevar. Sí, porque la libertad no radica completamente en ser libres, ¿sí? Tú decides si amar a Dios o amar las cosas de este mundo. Pero si tú decides amar a Dios, pues tú estás llevando tu vida en sacrificio delante de Dios. Si tú decides amar las cosas de este mundo, pues estás llevando tu vida a ser esclavo de este mundo. Así que Jesús decía, la base para que ustedes sean libres y felices es que la palabra de Dios permanezca en ustedes. De ahí no hay oportunidad de perderse, no hay oportunidad de salirse. Es decir, es como una carretera de dos carriles, ¿sí? Usted tiene un carril y el que viene tiene el otro carril. No se puede salir de ahí. Si se sale, seguramente va a ir a un lugar donde no quería llegar. Así es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos ayuda a permanecer, a mantenernos. Mientras tú estás en la palabra, hay garantía de que estás en el camino correcto. Hay garantía de que puedes ser libre. Y entonces Jesús en esta historia le siguió diciendo, y dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que él dice, si ustedes permanecen en la palabra, van a conocer ¿qué? La libertad. Y la libertad, o más bien la verdad, perdón, la verdad. Y la verdad los va a hacer libres. Es decir, es como el ABC de la vida. Permanecer en la palabra de Dios, conocer su verdad y entonces ser libres.
es como una reglita, ¿verdad? Como cualquier regla matemática. Yo no fui muy diestro en las matemáticas, ¿verdad? Pero hay reglas, ¿sí? O leyes en la naturaleza, en la física, que nos marcan cómo se comportan las cosas. Una de las leyes que yo me acuerdo bien, que aprendí, es que los polos iguales, ¿se qué? Se atraen, ¿sí? Los iguales, no, se repelan, ¿sí? Los polos opuestos se atraen, ¿sí? Es una regla, ¿sí? Y entonces, aquí es una regla también, la ley de la libertad, digamos. Permanecer en la palabra. Al permanecer en la palabra, tú conoces la verdad y la verdad os hará libres. Algunos dicen, ¿qué es verdad? ¿Cuál es la verdad? De hecho, cuando Pilatos estaba interrogando a Jesús en aquel momento en que estaba a punto de crucificarlo, de mandar que lo crucificaran, él se preguntó, ¿y cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? ¿Sí? Él quería saber la verdad. La verdad está en la palabra de Dios, la verdad está en Jesús, la verdad no está en mí, Misael Pedraza, la verdad no está en otra persona, la verdad no está en el líder, la verdad está en Jesús. El líder es un portavoz, es un canal para ir a Jesús. Así que si hoy nosotros tuviéramos que salir de este lugar, recordáramos esos 3 pasos: permanecer, conocer la verdad, y la verdad te va a hacer libre. Quiere decir que podemos ser libres aun cuando nuestro cuerpo esté esclavo. ¿Pudiera ser? Sí. Aun cuando nuestro cuerpo esté sacrificado, o aun cuando estemos viviendo circunstancias difíciles en nuestra vida, podemos ser libres. Esto nos lleva a pensar que hay bendición en confiar en las promesas de Dios. Porque si bien es cierto que en la palabra encontramos que el Señor nos puede hacer libres, que el Señor nos puede librar de los peligros, extender su mano y librarnos de las olas que nos atormentan, eso nos hace pensar que nuestra vida está expuesta a la maldad en la que nos encontramos. Hoy salimos de casa dando como normal que vamos a regresar con bien, con la ayuda de Dios. Pero estamos atravesando un montón de peligros, de riesgos. Aquí mismo corremos un riesgo, aunque es un lugar muy seguro y bonito. En casa corremos riesgos también, aunque es un lugar seguro. Es decir, estamos expuestos al enemigo en este mundo. Pero aún aunque estamos expuestos, el Señor nos provee libertad. La libertad de confiar en sus promesas, de andar en sus caminos y de saber que su palabra es verdad. Fíjense lo que le respondieron los discípulos que habían creído en Él, porque no todos habían creído en Él. ¿Se acuerdan que todos esperaban la venida del Mesías? Pero cuando vino, no se dieron cuenta que había venido. Hasta los magos de Oriente que vinieron, que estaban fuera de la comunidad judía, se dieron cuenta. Pero muchos de ellos, aunque se dieron cuenta, cegaron sus ojos para reconocer que realmente era el Mesías que por mucho tiempo habían esperado. Así que los discípulos que habían creído en Él, dice que le respondieron. Esta es la demostración de ego, de orgullo del ser humano todavía. Y le dijeron, descendientes de Abraham somos nosotros, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú nos dices que vamos a ser libres? Aquí hay una discrepancia, porque estos hombres estaban diciendo una mentira. No se acordaban de las veces que habían estado en Egipto, no se acordaban de las veces que habían estado en Babilonia. ¿Cómo se atrevían a decir que jamás habían sido esclavos? Pero en aquel tiempo ser judío era lo más grande de la tierra. Ser judío era tener un estatus, y ellos no podían admitir que habían sido esclavos. Su mente, su orgullo los cegaba. Y Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. ¿Sí? Y entonces
él continúa diciendo, así que si el Hijo os liberta, o sea, Jesús da libertad, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, sin embargo, aun siendo descendientes de Abraham, intentaron matarme, dice, porque mi palabra no halló cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto estando junto al Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído junto a vuestro Padre. En resumen, lo que Jesús entabló con estos discípulos era que la verdad y su palabra era la que definía la verdad, o más bien la verdadera libertad. Y él dijo, yo hablo de lo que he visto estando al lado del Padre. Qué bonito, Olga, lo que usted dijo hace un ratito, porque eso habla de lo que usted ha vivido en esa experiencia cercana a Jesús. Y qué bonito es que nosotros podamos contar lo que el Señor ha hecho por nosotros, lo que el Señor ha transformado en nuestros corazones, esos cambios, Ernesto, que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y eso es un testimonio de cómo el abrir nuestro corazón a la influencia del Espíritu Santo, el abrir nuestro corazón a la permanencia de la verdad en Cristo Jesús, nos da la oportunidad de vivir felices, de vivir tranquilos. Es cierto, quizá nuestros hijos pueden estar viviendo problemas, momentos difíciles que nos preocupan. Quizá nuestra familia puede estar en una situación difícil de opresión en este momento, o podemos estar viviendo estos problemas y estos problemas acá. Pero a pesar de ellos, nosotros aprendemos a ser libres porque estamos en Cristo Jesús. Y esa es la verdadera esencia del Evangelio. Ese es el verdadero valor que nos da el crecimiento espiritual de nuestras vidas, que podamos vivir como si hubiésemos estado con Jesús. Los discípulos en el libro de Juan, o más bien Juan dice, lo que hemos visto, dice, lo que nuestros propios ojos vieron, lo que hemos oído, incluso lo que nuestras manos palparon, lo que nuestras manos tocaron, tocante al Verbo, o sea, Jesús. Eso, dice, es lo que nosotros compartimos, eso es lo que anunciamos, esa es la verdad. La verdad, por supuesto, la encontramos cuando escudriñamos las Escrituras. Y uno de los valores importantes, como usted decía, Olga, es precisamente cuando uno va a un lugar donde quiere crecer espiritualmente, no quedarse con lo que la persona que estaba enfrente dijo, sino ir a la palabra de Dios y entonces seguir escudriñando para poder ser verdaderamente libres. Probablemente hoy el Señor está usando este momento especial de reflexión junto con todos los que estamos aquí para ayudarnos a enfocar nuestra vida en aquellas cosas que probablemente son diferentes en los que estamos. Probablemente yo, que hoy tengo mis 3 hijos en una edad adulta, pues son otras las preocupaciones. A lo mejor quien ya tiene hasta nietos, es otra la preocupación. Quienes tienen a sus hijos en un nivel diferente de estudios, es otra la preocupación. Todos tenemos diferentes cargas, pero esas cargas en Cristo Jesús nos ayudan a entender la verdadera libertad que Él quiere darnos. Por eso hoy creo que tenemos la oportunidad de reflexionar, y no solamente reflexionar, sino llevar la intención de ir delante del Señor y decir, Señor, yo quiero realmente permanecer en tu palabra, porque quiero conocer tu verdad y quiero ser libre. ¿Sí? Más adelante Juan habla acerca de la permanencia en la palabra de Dios, y él lo compara a una planta. Él habla de los pámpanos, ¿se acuerdan? Dice que el pámpano o la rama que lleva el fruto, dice, no puede llevar vida si está desprendida del árbol. Si permaneces ahí en el árbol principal, tú vas a llevar mucho fruto. Y vas a llevar tanto fruto que hasta los arbolitos se doblan, ¿verdad?
qué escenario de la naturaleza tan didáctico cuando nosotros vemos un árbol. Yo recuerdo, yo soy originario del estado de Michoacán, y cuando yo era un jovencito, sin oportunidades, sin crecimiento, sin un desarrollo profesional, dejé de estudiar mi nivel básico y me fui a hacer lo que todos hacían ahí, era cortar aguacates. Sí, ahí hay mucho aguacate. Y entonces, en aquel tiempo, cortar una tonelada de aguacate era que te pagaran 50 pesos en aquel tiempo. Y entonces yo llegaba, cortaba, nunca hice mi tonelada, nunca me gané 50 pesos en el día, era un muchacho de 14, 15 años. Así que yo seguí insistiendo en eso, quería buscar la oportunidad. Y me encantaba cuando llegábamos a unas huertas donde las huertas eran nuevas y estaban los árboles como de mi tamaño, ¿sí? Y eran árboles pequeños, pero estaban llenos de aguacates. Y entonces nosotros llegábamos y así con la mano, llenando cajas. Esa era una delicia, casi alcanzaba yo la tonelada aquella vez, yo me acuerdo. Pero me daba alegría ver que ese árbol estaba completamente chaparrito, caído con sus frutos. Llevaban mucho fruto. ¿Cómo es la vida espiritual también? Cuando llevamos mucho fruto. Saben, yo me identifico con esa verdad, con esa enseñanza, y yo le digo al Señor: Señor, yo quiero llevar muchos frutos, yo quiero sentir esa bendición de llevar frutos para tu evangelio. Quiero sentir que mi trabajo con mis hijos, quiero sentir que mi relación con mi esposa, quiero sentir que mi relación con quienes conozco en el ministerio que el Señor me ha entregado es una bendición. Y para mí el hecho de poder compartir este momento, para mí es una bendición que me trae gozo, que me trae alegría. Y yo hoy quiero invitarte también para que vayas delante del Señor y le digas: Señor, quiero poner todo lo que yo tengo en tus manos, porque quiero permanecer en ti, quiero llevar mucho fruto, quiero ser libre para honra y gloria de tu nombre. Ninguna verdad, ningún evangelio esclaviza, ¿estamos de acuerdo? Ningún líder nos somete, ningún concepto o criterio debe hacernos sufrir o lamentar o vivir bajo una opresión. El evangelio de Cristo trae libertad, el evangelio de Cristo trae gozo, el evangelio de Cristo nos hace dignos delante de su presencia. Y aunque nosotros hayamos pecado, dice, cuando tú vienes a mí, dice, podemos volver, y lo que era rojo como el carmesí, dice, viene a ser blanco como la grana. Qué maravillosa oferta la que el Señor nos hace. No vivir bajo la esclavitud de ningún concepto, de ninguna idea, ni mucho menos de ningún error de nuestro pasado. Porque nosotros, los seres humanos, somos muy dados a hacer vivir a los demás los errores de su pasado. Tú acuérdate, y entonces eso limita, eso detiene el crecimiento. Que el Señor nos dé la fortaleza, queridos amigos, hermanos, personas que nos ven a la distancia, de vivir y de honrar el evangelio que Cristo escribió, no solamente con su mano, sino con su cuerpo en la cruz del Calvario. Lo que Él vino a hacer es un ejemplo de lo que Él busca que nosotros vivamos gracias a su gracia que derramó en la cruz del Calvario. Así que esta mañana yo les invito para que vivamos la libertad que Cristo quiere ofrecernos. Que Dios les bendiga.